Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno es poder estar en este nuevo tiempo para que juntos podamos continuar alabando al Señor. Cuando tenemos la oportunidad de podernos reunir en la casa del Señor, es para darle continuidad a aquello que hemos venido practicando durante la semana, aquello que hemos viviendo, experimentando, disfrutando, porque todos los días debe ser el día del Señor. Todos los días Dios muestra para con nosotros su infinita misericordia. Él muestra para con nosotros su bondad, su generosidad. Y al llegar este día se nos regocija el corazón para que se cumpla aquello que dijo el salmista David en el Salmo 122. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y quiero mandarle un saludo cordial, fraterno, cargado de amor a todos mis hermanos allí en esa ciudad maravillosa donde cada día el Evangelio está llegando para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo, para cumplir ante todo el plan divino. Saludo cordialmente a los pastores César Guillermo y a la pastora Sandra Patricia, a sus hijos Camilo y Camila, y a toda la congregación de Jezibá, todos esos hermanos maravillosos. Gracias por sus oraciones, gracias por estar ahí atentos siempre. Y bueno, para mí estoy tratando de entrar en esta onda, en esta nueva modalidad de las redes sociales, el cual a veces no es muy fácil. Pero bueno, ahí vamos, con la ayuda del Señor. Sabemos que Dios usa todos los medios para que nosotros le demos continuidad al Evangelio. Como lo dijo el apóstol Pablo: estoy preso, pero la palabra no. La palabra tiene que correr, tiene que continuar, y la palabra tiene que seguir haciendo su fe. Así que espero que hoy sea un día cálido, hoy sea un día lleno de mucha gloria de Dios, de mucho toque del Espíritu Santo, que esa palabra que viene ya siendo procesada siga siendo productiva, siga floreciendo, y no solamente que florezca, sino que pueda dar fruto, un fruto digno delante del Señor. Entonces allí vamos a hacer una breve oración para colocar esta mañana en las manos del Señor, para colocar este servicio en las manos del Señor, para invitar una vez más al Espíritu Santo para que Él se haga presente en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, Señor y Dios, este día maravilloso que tú nos regalas, venimos delante del trono de tu gracia, levantando nuestras manos ante ti, manos santas, sin ira y sin contienda, anhelando que cuando levantamos nuestras manos estamos proclamando tu grandeza, estamos proclamando tus maravillas, estamos proclamando tus proezas, Señor. Y como dice una alabanza, Dios, que aunque no tengamos fuerza, levantamos nuestras manos, porque cuando uno levanta sus manos está diciendo: dependo de ti, Señor, eres tú quien puedes hacer una obra en mí hoy. Bendigo tu iglesia, no solamente allí en Manizales, sino en todos los rincones de la tierra, donde hoy están reunidos para adorar, glorificar y bendecir ese nombre que está por encima de todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, dirígenos de principio a fin. Hemos alabado tu nombre, hemos proclamado tu grandeza a través de cánticos espirituales, pero ahora háblanos, Señor. Así como le hablaste a Samuel, él no podía distinguir tu voz, pero cuando fue guiado por Elí, el sacerdote, él le dijo: cuando Jehová te vuelva a llamar, di: heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Háblanos en este día, que tus siervos están dispuestos a escuchar aquella palabra que va a generar vida, aquella palabra que va a generar confronto, que va a generar esperanza, sanidad, porque tu palabra es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Oramos para que la tierra sea bendecida, todo lo que está pasando en el mundo, Señor. Oramos para que haya sensatez, para que haya prudencia, para que haya sanidad, para que haya liberación, pero ante todo para que haya salvación.
Oramos por las familias pastorales que están pasando por luto, Señor. Oramos por todos los que están de duelo y oramos para que el Dios de los cielos extienda su misericordia y su favor para con cada uno de nosotros y nos permita cumplir con su propósito aquí en la tierra. Oramos en acción de gracias, recibimos tu palabra, que quede grabada en nuestros corazones, atesorada para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, allí con esa misma alegría, con esa misma motivación, yo les invito a ir en este momento a las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Este libro maravilloso que nos dejó el sabio Salomón, donde nos habla realmente de la condición del hombre, donde nos habla que todo es vanidad. Pero en el capítulo 5, en esta mañana vamos a compartir un tema que se titula Votos a la ligera. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Entonces vamos ya yo aquí lo tengo listo. Espero que todos ustedes lo tengan allí. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Y hacemos la lectura de este libro sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Aleluya. Qué palabra, qué desafío, qué reto. El rey Salomón nos deja un legado, porque un hombre siendo tan sabio en el transcurrir de su vida, llegando a la ancianidad, cometió el error de inclinar su corazón y apartarse de su Dios. Por eso este libro se habla del libro del predicador, un libro donde él nos habla realmente lo que es la vida. Es el libro que más habla con respecto a que nosotros debemos estar en la casa del luto y no en la casa del banquete. Habla acerca de la sabiduría, de la insensatez del corazón del hombre, de los actos de injusticia, de que todo es vanidad. Pero hoy vamos a estudiar, como dije al inicio, votos a la ligera. Es el tema de esta palabra en esta mañana. Y bueno, a veces hemos querido comprometer a Dios con muchas cosas. Y Dios nos quiere comprometer con Él a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que realmente genera vida. La palabra de Dios es la que realmente genera transformación. La palabra de Dios es la que realmente genera un cambio, ¿verdad? Es la palabra que nos muestra el camino, el sendero que nosotros debemos seguir. Por eso, inclusive el sabio Salomón, en este Eclesiastés, en el capítulo 12, nos hace un resumen de todo el discurso. Es este: teme a Dios y apártate del mal. Entonces tenemos aquí una joya preciosa, tenemos aquí una palabra que nos llevará a reflexionar, una palabra que nos llevará a pensar si nosotros hemos hecho votos a la ligera delante de Dios. Yo muchas veces lo he hecho y a veces me arrepiento, porque muchas veces cuando estamos allí en la presencia de Dios, cuando estamos siendo tocados por el poder del Espíritu Santo, cuando estamos siendo movidos por la presencia de Dios,
hacemos ciertos compromisos que no nos permiten a nosotros, que nos comprometen, ¿verdad? Pero con el tiempo se va pasando y no le cumplimos al Señor. Entonces vamos a estudiar en esta mañana con respecto, ¿qué es hacer votos a la ligera? ¿Será que podemos hacer votos delante de Dios? ¿Será que podemos hacer compromisos? ¿Cuál es el propósito de hacer un voto? Por eso dice, no hagamos votos a la ligera. ¿Cuál es el propósito? Cuando yo voy a la presencia de Dios y hago un voto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué me lleva a mí a hacer un propósito, un voto delante del Señor? ¿Qué me lleva a mí? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero conseguir con hacer un voto delante de Dios? En el mundo secular, los que no han nacido todavía de nuevo, pero que tenemos la esperanza que llegarán a los pies de Cristo Jesús, muchos miembros de nuestra familia aún necesitan llegar a los pies del Señor. Pero en el mundo religioso, en el mundo secular, hay gente que le tiene fe a un santo, a una imagen, ¿verdad? Y hacen promesas, hacen votos y quieren cumplirlas. Nosotros somos conscientes de eso. Y a veces ese personaje hace, entre comillas, el milagro. Y la gente va y cumple con sus promesas. Hacen promesas de caminar de rodilla en procesión, de subir al Morro San Cancio de espalda, de rodilla, descalzo, a Monserrate, en fin. A veces parece ser que los de afuera le cumplen a sus dioses, pero a veces nosotros no le cumplimos al Señor. ¿Cuál es el propósito? Piensa en esta mañana, ¿cuál es el propósito de hacer un voto delante de Dios? ¿Qué quiero lograr al hacer un voto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar de parte de Dios para hacer ese voto? ¿Qué quiero que Dios haga? ¿Cuál es la respuesta que yo espero de parte de Dios a través de ese voto? ¿Será que nosotros podemos cumplir con un voto? ¿Será que yo tengo realmente la determinación para cuando Dios me responde, yo le cumplirle a Él? Ahí vamos poco a poco desarrollando el tema. Son preguntas que te hago o que me hago al momento de hacer esta clase de votos delante del Señor. ¿Será que podemos cumplir con un voto? ¿Cumplo con lo que he prometido? ¿Qué has prometido tú? Piensa por un momento. ¿Qué has prometido en este tiempo? Ahora, en medio de la pandemia, tú dices, Señor, ahora sí me voy a comprometer a levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Ahora sí me voy a comprometer a leerme la Biblia todos los días. Ahora sí, Señor, voy a orar más que nunca. Ahora voy a sacar tiempo para predicarle a la gente. En fin, hacemos muchos compromisos cuando nos vemos en medio de la adversidad, cuando nos vemos en medio de la dificultad, cuando nos vemos en medio de los problemas, cuando vemos que el mundo se nos cae encima, cuando vemos que ya no podemos más. Entonces vengo y hago un compromiso delante de Dios y lo hago muy a la ligera. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que ser muy sensatos a la hora de hacer un voto delante del Señor. Un voto es un juramento, un pacto o una promesa. Pero en este caso vamos a hablar de voto. Juramento es una cosa, pacto es otra cosa, promesa es otra cosa. El voto es lo que tú y yo hacemos delante de Dios. Es cuando yo hago un compromiso directamente con el cielo, porque quiero del cielo una respuesta para la tierra. Y me hago el compromiso con el Señor. Por eso cuando leímos en la palabra, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando fueres ¿a dónde? A la casa del Señor. ¿Dónde estás en este momento, en esta mañana? En la casa del Señor, ¿verdad? Aunque estemos ahora cultos en la casa, esa casa tuya se convirtió en casa de oración y puerta del cielo. Es el lugar de tu alabanza, es el lugar de tu predicación, es el lugar donde tú expones
tu situación delante del Señor. Tu casa ahora es la casa del Señor. Entonces, la Biblia dice que cuando fuéramos a la casa del Señor, ¿qué nos dice? Guarda tu pie, ¿verdad? La Biblia nos dice en el Salmo 100 que debemos entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Pero cuando entramos allí, primero ese debe ser el motivo, el objetivo, entrar, alabar a Dios, a bendecir a Dios, exaltar a Dios y darle a Dios todo lo que Él se merece. Porque Él nos regaló 6 días para trabajar, para funcionar en pro de una u otra cosa. Y ahora hemos entrado a la casa del Señor. Pero dice la palabra que guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué nos querrá decir Dios en esta mañana, en este día? ¿Cómo es que tengo que guardar? ¿Qué implica guardar? Es asegurar, es proteger, ¿verdad? Es impedir que alguien se lleve o se robe lo que nosotros hemos guardado. Aún el Señor dice en habla, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Dios nos dice que tenemos que guardar las palabras que salen de nuestra boca para que no seamos como los necios, porque entonces estamos incurriendo en hacer mal delante de Dios. Bueno, ¿qué es lo que tengo yo? Acercarme ¿qué? Más para oír. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Santiago que nosotros debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Prontos para oír, tardos para hablar. Porque a veces nosotros somos todo lo contrario, somos tardos para oír y prontos para hablar. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar mucho más nuestros oídos. Tenemos que entrar a la casa del Señor y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo con respecto a nuestras vidas, nosotros tenemos que prestar más atención, oír más que hablar. Por eso yo he aprendido en el proceso de mi vida como un creyente más, que cuando estoy en la casa de Dios, yo no hago ningún compromiso, no hago ningún voto. Yo trato de escuchar lo que Dios habla a mi vida para meditarlo durante la semana, durante el tiempo que Dios me tenga. ¿Y qué asunto hago? A veces cuando se dice una palabra, nosotros decimos amén. Y de pronto acá en la costa que somos más efusivos, aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Y quién es el que comenzamos con una holguria cuando una palabra llega? Con una alegría. O por lo menos recuerdo que en el Brasil cuando la gente recibía una palabra, eso la gente batía los pies, movía los brazos, golpeaba las paredes. Gloria a Dios, habla Jehová. Y comenzamos. Y entonces nos aceleramos prontamente a hablar. Y Dios dice que no seamos acelerados, que seamos prontos para oír y tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? Porque nosotros nos comprometemos delante del trono de Dios con todo lo que sale de nuestra boca, con todo lo que nosotros expresamos, con todo lo que nosotros decimos. Entonces, Él está diciendo, mejor esté atento a oír. Oír, ¿qué significa oír? En Apocalipsis la Biblia nos dice que aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y nosotros tenemos, mi hermano, que entender que Dios está hablando a su pueblo. Que a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través de las tentaciones, a través de las debilidades, a través de la prosperidad, de la abundancia, Dios todos los días nos está hablando. Y nosotros tenemos que desarrollar vuestro oído para escuchar más atentamente a la voz de Dios. No seamos ligeros para tomar decisiones. No seamos ligeros para avanzar si antes Dios no nos ha hablado. Cuando Moisés estaba allí en el momento más crucial de su vida, esperando de parte de Dios una respuesta, porque Él llevaría al pueblo a la tierra prometida. Lamentablemente no entró, pero Él tenía un compromiso y Moisés no se movía si Dios no le hablaba.
Moisés no daba un paso, no tomaba una decisión si Dios no le hablaba. Mas la iglesia de hoy es una iglesia que es tarda para oír y es ligera para hablar, es ligera para tomar decisiones, es ligera para decir así, así va a ser así. No, vamos a sentarnos, vamos a quietarnos y vamos a prestarle más atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Vamos a estar más atentos. ¿Qué me quiere hablar el Señor? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Sabe? Recuerde que Dios nos dio que 2 orejas para oír más y una sola boca para hablar menos. Pero parece que nos dio 2 bocas y 1 oreja, porque hablamos más y escuchamos menos. ¿O no? ¡Ay, aleluya! Mire, vamos a tener cuidado, amada iglesia del Señor, todos los que hoy estamos escuchando este mensaje. Vamos a acercarnos más ante el trono de la gracia para oír. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba allí alrededor del monte, ellos temían cuando Dios hablaba con Moisés. Y por eso Moisés fue el hombre que fue en las manos de Dios. Y aun cuando Moisés iba a salir, él le dice a Dios: hasta ahora no me has dicho quién irá con nosotros. No me has dicho. Pero si tú no vas con nosotros, déjanos aquí. ¿Y qué le dijo Dios? Mi presencia irá contigo. Iglesia, necesitamos que la presencia de Dios sea visible en la vida de todo creyente. Sea visible en la vida de la iglesia del siglo XXI. Sea visible en la iglesia en medio de esta pandemia. Necesitamos reflejar a un Dios vivo. Necesitamos mostrar que Dios realmente está trabajando en nuestras vidas. Tenemos que demostrar que sí somos oyentes a la palabra del Señor, que no simplemente escuchamos murmullo o escuchamos. No, Dios habla claro a su pueblo todos los días. A veces hay gente que dice: estoy confuso, estoy confusa, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, no he escuchado la voz de Dios, Dios como que no habla más conmigo, Dios como que no me escucha. No, tú eres quien no estás escuchando a Dios, soy yo el que no está escuchando a Dios, porque Dios nos está hablando todos los días. Cada mañana que nos levantamos, Dios nos está mostrando su misericordia. Durante el día Él nos cuida, nos protege, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Cosas que suceden, Dios me está hablando a través de las malas noticias, a través de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Dios nos está hablando, pero a veces la iglesia entró en un afán y por eso Dios tuvo que permitir todo esto para que la iglesia entrara en un reposo, entrara en una quietud y fuera sosegada y entendiera que hay que escuchar la voz de Dios. Hoy hay mucha gente con pánico, con terror, porque viven escuchando la voz de todo el mundo, menos la voz de Dios. Necesitamos oír más la voz de Dios para guardar nuestro corazón, para que no cometamos el error de decidir cosas por Dios. Dios es el que determina todo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, no nos demos prisa con nuestra boca para decir: Señor, yo te prometo que esta semana voy a diezmar, yo te prometo que esta semana voy a ofrendar más, yo te prometo que esta semana voy a orar más, esta semana voy a visitar a mi mamá, a mi papá, les voy a hablar de Cristo, voy a visitar al amigo, a la amiga, y comenzamos a hablar y a hablar: Señor, te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Parecemos ese par de novios que están allí en el altar, están emocionados, quieren que el sacerdote y el ministro le den la bendición para ir a disfrutar de la luna de miel. Y todo lo que el ministro dice: sí, 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 sí. Están emocionados, están contentos, están felices de la vida, están pensando en la luna de la miel, pero no están pensando en las consecuencias que vendrán después de la luna de miel. Puede ser que venga la hiel. Pero saben, mis hermanos, no seamos iglesia emotiva. La iglesia emotiva cae con facilidad, se desanima con una facilidad, se desalienta con una facilidad. Llegó un vientecito de prueba: ay, Señor, ay, 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 y comienza la quejadanza, comienzan los delirios, comienzan a lamentarse. No,
Una iglesia que madura, una iglesia que oye la palabra de Dios, una iglesia que camina en la palabra de Dios, aunque dice la palabra, aunque vengan malas noticias, no tiene temor. No tiene miedo, es una iglesia firme, determinante. Y aunque el enemigo se levante, la Biblia nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así que vamos a prestar más atención a lo que Dios nos está hablando, para que no sigamos cometiendo los mismos errores, prometiéndole al Señor: esta semana voy a ayunar más que nunca. Y llegó el lunes y usted domingo vino: Señor, yo voy a ayunar a partir de mañana. Y se dispuso, y ese día vino el enemigo, le cegó el momento. Fue a preparar el desayuno al esposo, a los hijos, y ¡prum!, también comió. ¿Y en qué quedó entonces el compromiso? Interrumpimos. ¿Sabe? Deja que Dios produzca en ti y en mí el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Cuando es Dios que produce el querer en nosotros, mis hermanos, vamos a avanzar, vamos a crecer. ¿Por qué? Porque no es un deseo mío, es el deseo del Padre en mí. Ese Padre que me ama, que no quiere que me equivoque, que no quiere que cometa errores, que no quiere que yo hable tanto. Dios no quiere que tú y yo hablemos tanto. Él quiere que lo escuchemos más a Él. Porque cuando escuchamos la voz del Padre, vuestro espíritu se sosiega, vuestro corazón se aquieta, lo que está agitado en nuestras vidas entra en calma. Vamos a ponerle guarda a nuestra boca. Y vamos a dejar que Dios nos hable más. No te des prisa con tu boca, no te des prisa. Hay gente que es ligera para hablar. Hay gente que ve una cosa y la habla enseguida. No seamos ligeros, aprendamos a ser prudentes. Dice por ahí un dicho que en boca cerrada no entra mosca. No entra mosca porque somos prudentes. Y usted sabe que una mosca, si se mete en la boca, cuán desagradable es. De igual manera, así se hace desagradable las palabras que salen de nuestra boca, que no tienen una finalidad, no tienen un propósito. Todo lo que yo le diga a Dios debe tener una finalidad, debe tener un propósito. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué le pasó? Dice Jesús, hablando de la parábola del fariseo y del publicano. Los dos estaban en la casa de Dios, pero el fariseo estaba allá al frente, todo cachaco, como se dice en Manizales, todo bonitiño, todo elegante, todo bonito, todo perfumado. Se paró en el altar y levantó sus manos y comenzó a elogiarse a sí mismo. Señor, yo oro tantas veces, ayuno tantas veces, yo doy mis ofrendas todo el tiempo, yo, no soy ni siquiera como aquel pecador que está allá, yo. Mientras que el publicano, dice la palabra, que estaba ya humillado, diciéndole a Dios: sé propicio a mi pecador. Fueron pocas sus palabras. ¿Y qué dijo Jesús? Este ciertamente bajó justificado a su casa delante de Dios, pero el fariseo no. ¿Sabe? No es de sabio el que habla mucho. El sabio aprende a escuchar y con unas pocas palabras decide todo asunto. El necio escucha poco y habla demasiado. Por eso a veces cansamos a la gente, porque hablamos demasiado. Desean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hay gente que anda soñando, que va a ir para la luna, en fin. Dice, en la mucha palabrería hay sueño y hay cansancio. Vamos a tratar y vamos a ir avanzando porque el tiempo pasa rápido. Entonces dice que Dios no se complace en los insensatos, ni en lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántos compromisos te has hecho en esta vida? Una llamada telefónica. Esta semana voy a llamar al hermanito, al amigo, al pariente, y se nos olvida. Voy a visitar a no sé quién, se nos olvida. Voy a llevarle esto a esto, se nos olvida. Mis amados hermanos, mejor no vamos a prometer.
Hay gente que Dios le ha inquietado con cosas y dice, sí, Señor, ya voy, y no cumple. También hay una parábola que nos dice que el padre le dijo a su hijo mayor, mi hijo, ves al campo a trabajar. No, yo no voy. Pero este se arrepintió, se levantó y fue. Al otro le dijo, hijo, ves al campo. Claro que sí, papá, yo voy. Y no fue. El que se incomodó y dijo que no iba, terminó yendo. Mas el que dijo que sí, no fue. Porque a veces somos ligeros para hablar. Entonces, amados hermanos, el voto es un compromiso que nosotros sellamos delante de Dios cuando le doy cumplimiento al voto. Mientras que el voto no tiene cumplimiento, mientras que esa palabra que yo dije no tiene cumplimiento, no hay una finalidad. No lo podemos sellar, no podemos cerrar el trato o el contrato con Dios, si lo podemos llamar de esa manera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué has prometido al Señor? Hay gente que dice, Dios a mí no me escucha. Hace tiempo estoy esperando esto y aquello del Señor. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero Dios dice en esta mañana, recuerda que me has prometido que no me has cumplido hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido ese compromiso? Señor, cuando yo termine de estudiar, así voy a predicar la palabra. Cuando me haga un profesional, cuando termine ya de criar a mis hijos, cuando termine, y comenzamos a prometerle a Dios. Y resulta que un día los hijos se crecieron, se hicieron profesionales, pero usted no hizo absolutamente nada. Ay, Señor, si usted me da este trabajo, yo voy a ofrendar fielmente, voy a diezmar fielmente. Y llegó el trabajo, ni diezmamos, ni ofrendamos, ni cumplimos con nada y aún terminamos yéndonos de la casa del Señor. Hacemos muchos compromisos. Cuando uno está en aflicción, uno promete eso. Cuando alguien comete una falta, cuando un hombre le comete una falta a su esposa y anda buscando el perdón, mi amor, yo te prometo, yo te lo juro que no lo vuelvo a repetir, no lo vuelvo a hacer. Yo me comprometo contigo, papá. Y comenzamos. ¿Y qué hace? La mujer le cree al arrepentimiento, a las promesas de ese hombre. Y luego con el tiempo el hombre olvida su compromiso, sus votos delante de su esposa y vuelve a ser infiel. El hijo que el padre lo reprende, dice, no, ya, no me castigue más, no lo vuelvo a hacer. Se le olvidó el castigo y también se le olvidó la promesa que hizo. Entonces, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No dejes que tu boca te haga pecar, amado hermano. No dejes que mi boca me haga pecar delante de Dios. Dice, y que Dios se enoje a causa de nuestra voz. Miremos algunos pasajes de la Biblia, otros pasajes más que nos ayudarán a entender. Algunos personajes de la Biblia que hicieron votos delante de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los resultados de aquellos que han hecho votos delante de Dios? ¿Quiénes lo cumplieron? ¿Quiénes no lo han cumplido? Yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo traiga a tu memoria qué compromiso te ha hecho con Dios. Hace unos años atrás, aún viviendo en Manizales, conocí a una persona que era un poco altivo, una persona ya pensionada, muy inteligente. Y él llegó un momento que desafió a Dios. Y en ese desafío para con Dios comenzó a deteriorarse en su salud, al término que cayó en una clínica y quedó en coma 14 días. Y mientras yo lo visitaba allí en la clínica de Manizales, cuando él estaba en coma, él tuvo una experiencia con Dios, donde Jesús se le presentó, porque él siempre decía que el día que Dios se encontrara con Dios le iba a preguntar una cantidad de cosas y que le tenía que responder. Jesús se le presentó y le dijo, pregúntame todo lo que quieras, que estoy dispuesto a responder. Mas él allí en esa experiencia me contaba después que él no tuvo el coraje de preguntarle absolutamente nada a Jesús. Perdón. No le pudo preguntar nada a Jesús. Pero él hizo un compromiso, que si Dios lo sacaba de eso, él iría por toda Manizales, de puerta en puerta,
a decirle a todo el mundo que Dios es real, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios tiene misericordia. Y él me decía: Humberto, y aunque sea en silla de ruedas, tú me vas a acompañar, porque Manizales sabrá quién es el Dios que me ha devuelto la vida y me ha dado una segunda oportunidad. Ese fue el compromiso de este hombre, fue su voto. Anunciarle a los habitantes de Manizales que Dios le había dado una segunda oportunidad. Pero en el transcurrir del tiempo el hombre se involucró en los negocios de este mundo, como dice la palabra. Quien milita en el Señor no se puede enredar con los negocios del mundo, porque se olvida de su objetivo original. Y este hombre se enredó tanto, comenzó a involucrarse en negocios, comenzó a perder el norte de su vida, el objetivo por el cual Dios le dio una segunda oportunidad. Se metió en tantos problemas financieros que tuvo que huir de Manizales, porque tenía más de 20 demandas en la fiscalía. El hombre, Dios le dio una segunda oportunidad, pero no le cumplió a Dios. Y la Biblia dice: cuando a Dios haces promesa, cúmplele. Cuando a Dios le haces voto, cúmplele. Cuando a Dios haces un compromiso, cumple. Siempre que termina un año decimos: bueno, este año no se dieron estas cosas, pero ahora el 2021 yo prometo, yo voy a hacer. Y comenzamos a planear, a proyectar, y siempre lo hacemos en nuestras emociones. Quien se proyecta y planea bajo la dirección del Espíritu Santo, al terminar el 31 de diciembre del 2021, habrá cumplido con todo aquello que presentó delante de Dios. Pero si lo hizo en su carne, si lo hizo en sus emociones, difícilmente lo va a cumplir, porque nosotros somos emotivos, nos cansamos, nos fatigamos y echamos a un lado los compromisos adquiridos. Entonces vamos a mirar en la palabra de Dios, y yo quiero que te vayas en este momento a Génesis 28, versículos 20 y 22. Génesis 28, 20 al 22. Y vamos a encontrar allí uno de esos compromisos que alguien se hizo con Dios. Génesis 28, 20 al 22. Y habla de Jacob cuando estaba en Betel. Dice la palabra: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Oiga bien, mire el compromiso que hizo Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú, bajo una amenaza de muerte, porque Esaú le había robado la primogenitura, Esaú le había robado la bendición, y Esaú se llenó de ira y de rabia, y su corazón lo aquietó diciendo: cuando haya dado muerte a mi hermano Jacob, entonces me sentiré satisfecho. Y como Dios tenía un propósito en la vida de ambos, no permitió que su hermano se levantara contra él. Y Jacob sale huyendo por consejo de su padre y de su madre, y se fue a la casa de su tío Labán. Y en el camino se cansó, descansó, pero tuvo una experiencia con el Dios de Betel. Por eso Betel se llama casa de Dios. Tuvo un encuentro, y en ese encuentro él hizo un voto, dice: e hizo Jacob voto diciendo. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? Si fuere Dios conmigo. Oiga, si fuere Dios conmigo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esta palabra la encontramos más adelante, cuando Dios le habla directamente a Josué, capítulo 1, versículo 9. Pero aquí Jacob
no tenía realmente una relación con Dios. No tenía una intimidad con Dios. Pero ahora una circunstancia lo lleva a acercarse a Dios. Ahora una amenaza de muerte lo lleva a acercarse al Señor, porque lamentablemente los seres humanos, por libre albedrío, no nos acercamos a Dios. Nos acercamos al Señor cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos pasando ahora con esta pandemia del COVID-19. Mucha gente hizo compromiso con Dios. Mucha gente, si Dios me guarda, mucha gente comenzó a colocar carteles por sus puertas diciendo: la sangre de Cristo está en este lugar, esta es casa de Dios. Y comenzó todo el mundo a acordarse de que Dios existe. ¿Por qué? Porque vino un problema, vino una amenaza de muerte. Lo mismo sucedió con Jacob. Estaba bajo amenaza de muerte y sabía que su hermano iba a cumplir con esa demanda, porque el corazón de Saúl estaba herido, estaba ofendido, estaba lastimado, porque sabía que Jacob llevaba la mejor parte. Pero Jacob no era un hombre que tenía relación con Dios, no tenía intimidad con Dios, no conocía a Dios. Y usted lo va a saber por qué, porque en este pasaje dice: si Dios va conmigo. Si él tuviese esa relación con Dios, él diría: Dios está conmigo, él me va a hacer. No, si Dios va conmigo. ¿Y qué más le dice? Y me guardaré en este viaje que voy. Usted cuando sale de viaje hace: Señor, guarda. Tú dices en el Salmo 121, versículo 8, Jehová guardará nuestra entrada y nuestra salida. No oramos todos los días como debemos orar, pero cuando vamos a viajar, cuando un familiar va a viajar, cuando el hijo va a viajar, le pedimos oración a todo el mundo para que Dios mande a todos sus ángeles y su hijo vaya y vuelva. Bueno, todo eso está bien. Pero quien tiene esa confianza absoluta en Dios, quien tiene esa relación con Dios, la Biblia dice que no tiene temor de malas noticias, no tiene temor del terror nocturno ni saeta que huele de día. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo guardará. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido estar con aquellos que viven conforme a su palabra, con aquellos que viven conforme a su verdad, con aquellos que quieren agradar al Señor. Pero a veces estamos desagradando a Dios y queremos todo de Dios. Así no funciona, así no es el asunto con Dios. Tenemos que guardar las promesas porque exigimos derechos, mis derechos. Dios me tiene que dar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que alargar la vida sobre la faz de la tierra. Y Dios me tiene, ajá. ¿Y dónde están tus deberes? ¿Dónde están mis deberes para con Dios? Si me guardares en este viaje que voy. Y sigue diciendo: y me dieres pan para comer y vestido para vestir. Las preocupaciones de todo ser humano: que si salimos a un lugar, Dios me guarde, que si el Señor me tiene que dar trabajo, porque Él dijo que el pan nuestro de cada día no nos daría, no tiene que dar vestido, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que no nos afanemos ni por lo que beberemos, ni por lo que comeremos, ni por lo que vestiremos. Que debemos buscar, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tu vida es una añadidura. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu trabajo, tu economía, tu ropa, tus zapatos, tu comida, todo es añadidura. Dios quiere que lo busquemos a Él por lo que Él es y no por lo que Él nos puede dar. Amén. Aleluya. Él presenta eso. Dice: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Eso quiere decir que no era su Dios hasta ese momento. Jehová será mi Dios, pero ¿bajo qué condición? Si yo volviera en paz a mi casa, Jehová será mi Dios. Ahí sí le ponemos, dice: será mi Dios si vuelvo en paz. ¿Sabe? Dios es tu Dios y mi Dios, tenga o no tenga, tenga paz o no tenga bendición o no tenga, Él sigue siendo Dios. Él tiene que ser el Dios de nuestras vidas, al que debemos alabar, al que debemos proclamar, al que debemos exaltar, al que debemos anunciar su nombre de día en día, de noche en noche. Dios merece que nosotros proclamemos lo que Él es, lo que Él representa en nuestras vidas. Pero Jacob aquí está diciendo: si Él me hace volver en paz, entonces Él va a ser mi Dios. Y aparte de eso le dice: y puso como señal una piedra, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo ese voto delante de Dios.
y presentó dentro de ese voto específicamente. Él fue claro con su voto. Él no dejó nada inconcluso. Él presentó en medio de ese voto, presentó que Dios fuera con él, que lo guardara en el viaje, que le diera pan, que le diera vestido, ¿verdad? Que lo devolviera en paz a casa de sus padres. Y aparte de eso colocó una piedra como señal, el cual llamaría casa de ¿qué? De Dios. Y de todo lo que Dios le diera durante ese recorrido en su peregrinaje, él apartaría el diezmo para el Señor de todo lo que recibiera. ¿Cuántos años estuvo Jacob fuera de su casa? 20 años. 20 años. Y cuando llegó a casa de su tío Labán, ustedes ya conocen esa historia, que él trabajó 7 años por Raquel, la mujer que más amó, y luego trabajó 7 años más por Lea sin recibir salario, y luego trabajó 6 años más. Pero como él había hablado con Dios, él había hecho un compromiso con el Señor, Dios se acordó de su compromiso con Jacob y lo bendijo. Le muestra en sueño cómo lo haría ganador de todo el ganado. Le quitaría de una forma sabia el ganado a su suegro y tío y se haría rico, se haría próspero, saldría con sus hijos. Y Jacob salió. Usted se puede seguir leyendo a partir del capítulo 28 y se va a dar cuenta si Jacob le cumplió o no le cumplió a Dios el voto. Jacob, Dios le dio todo lo que le pidió. Lo guardó durante el camino. Le dio pan, le dio vestido, lo protegió, le dio mujeres, le dio hijos, le dio ganado. Y cuando ya era tiempo, le dijo, vuélvete a tu casa. Mira cuántas cosas presentó Jacob delante de Dios como voto, para que se cumpliera. Si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje, me diere pan y vestido, volviera en paz a casa de mi padre. Perdón. Ahora miremos cuál es el compromiso de él delante de Dios. Él le pide a Dios estas cosas, pero él también se hace un compromiso delante de Dios. ¿Y cuál es el compromiso? Jehová será mi Dios. Habrá una casa para Dios, el cual colocó una piedra como señal. Y que de todo lo que recibiera, daría el diezmo para el Señor. Si Dios, yo soy testigo de mucha gente, el cual Dios les ha bendecido con trabajo, con prosperidad, y no le han cumplido con los diezmos. Porque algunos siguen diciendo que eso es algo del Antiguo Testamento, que eso es algo de la ley, que estamos... Ok, no voy a entrar en ese punto. Pero el diezmo, si usted aquí ve, hay un compromiso de un hombre que coloca unas condiciones delante de Dios, que si Dios lo bendice, él también le cumpliría con 3 cosas. Él pidió a compañía de Dios, que Dios lo guardara, pidió pan, vestido y que volviera en paz a casa de su padre. Y si Dios cumplía con estas 5 cosas que Jacob colocó delante del Señor, Dios sería el Dios de Jacob, ¿verdad? Él haría una casa para el Señor. Y tercero, que de todo lo que recibiera, le daría el diezmo al Señor. ¿Sabe? Jacob no cumplió a cabalidad. Porque cuando él salió huyendo de Labán, él no volvió a Betel. Él fue por otro camino. Y en ese otro camino, él se encontró con una dificultad muy grande, donde él se va a otra población. Y en esa población sucede una desgracia, que los moradores de esa tierra, el príncipe, el hijo del rey, violó a su hija Dina. Y al ser violada, 2 de sus hermanos se levantaron, hicieron compromiso con esa gente. ¿Y qué pasó? Luego que ellos fueron circuncidados, cuando estaban en el dolor más grande, 2, Simeón y Leví, se metieron y mataron a todos los hombres de esa tierra.
Si tú y yo no estamos dispuestos a cumplirle a Dios, después que Dios nos cumple, no hagamos votos, no hagamos compromisos, porque Dios no se olvida de lo que nosotros le hemos prometido. Dios nunca olvida de lo que nosotros prometemos delante de Él. En Génesis 13, Génesis 31, versículo 13, dice la palabra: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Lo que le decía, ¿qué pasó? Jacob se olvidó. Jacob se olvidó, pero Dios vino. Ay, a uno se le olvida con una facilidad todo. Dios le cumplió y Jacob no le cumplió a Dios. Y por eso era lo que decía Eclesiastés 7, que es mejor entrar para oír y no para hablar. ¿Por qué? Porque Dios no olvida. Dios nunca olvida de lo que nosotros prometimos delante de Él. Aquí vino Dios y se le presentó: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios recordando nuestro voto. Jacob cambió el rumbo. Jacob cambió el propósito, todo lo que le prometió a Dios. Y por no haberle cumplido a Dios, tuvo que huir de su suegro Labán. Tuvo que ver la deshonra de su hija. Su única hija fue deshonrada y tratada como una mujer de la vida. Sus hermanos se tuvieron que convertir, sus dos de sus hijos se tuvieron que convertir en asesinos. ¿Por qué? Porque lamentablemente él no le cumplió a Dios. Y la gente dirá: entonces Dios se la cobró de esta manera. No, mis amados hermanos. Cuando tú y yo no le cumplimos a Dios, estamos expuestos a lo que el mundo quiere hacer con nosotros. Cuando no le cumplimos a Dios, estamos expuestos a que el diablo haga con nosotros lo que quiera. Por eso la Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién le falló a Dios? ¿Quién cayó? ¿Quién no hizo? ¿Quién no aquello? ¿Para qué? Para hacerlo que uno pierda su objetivo con Dios. Pero en esta mañana, que esta palabra nos ayude a reflexionar, que esta palabra nos invite a cambiar nuestra postura delante de Dios, que hemos prometido, que hemos decidido delante de Dios. Y Dios le recuerda: vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob, cambiaste el rumbo, cambiaste el camino. Por eso Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Cuando hacemos compromisos sin la dirección de Dios, cuando hacemos compromisos sin que el Padre nos haya hablado, cuando hacemos compromisos porque estoy emocionado o porque estoy bajo opresión: ay, Señor, si tú me libras de esto, yo hago. Si tú me libras de esto, yo hago. Si tú, oiga, calma. Vamos a oír más qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que Él nos está enseñando, para que no cometamos los mismos errores. Y creo que va a tener que concluir esta enseñanza en otro domingo, porque hay otros puntos que tratar y el tiempo ha pasado. Discúlpeme, pero a veces uno se emociona, uno a veces, ay, Señor, cómo quisiera cambiar el entorno en que estamos viviendo, porque a veces somos nosotros mismos que hemos creado ese entorno. Jacob hizo 5 pedidos. Dios no lo obligó a que él hiciera un voto delante de Dios. Dios no lo obligó a que hiciera trueque con Dios. Él simplemente, ante las circunstancias que estaba viviendo, presentó 5 cosas, las cuales Dios se las cumplió. Y él le prometió 3 cosas a Dios, las cuales él no le cumplió. Y a veces nosotros hemos prometido tantas cosas: vivir en santidad, vivir en rectitud, ser justo, ser honesto, ser transparente, ser íntegro, y fallamos en eso. Por eso dile: Señor, no estoy en condiciones de hacer voto contigo. No estoy en condiciones de hacer compromiso contigo. Mas haz en mí tu voluntad. Así como hizo el publicano, sé propicio a mi pecador. Tú y yo necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Pero si en este momento tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás sintiendo que el 2020 fue un año atípico, y en verdad ha sido así. Pero sabes, amada iglesia del Señor,
No le prometas a Dios si no le vas a cumplir. No seamos necios con nuestra propia lengua y no hagamos que nuestra boca nos haga pecar delante de Dios. Jacob, después de ese voto con Dios, pasaron 20 años y parece que los años le hicieron olvidar esa noche que estuvo allí en Betel, el cual llamó casa de Dios y puerta del cielo, casa de oración. Y sabe, Dios quiere que tú levantes un altar en tu casa. Tú le dijiste: Señor, si tú me das esta casa, yo voy a glorificar tu nombre. Y no lo hemos hecho. Consagramos nuestro carro a Dios. Le decimos: si tú me das un carro, yo voy a recoger a todos los hermanos para llevarlo a la iglesia. Y a veces no lo hacemos. Nos vamos de paseo, nos vamos para La Rochela, nos vamos para Santa Águeda o nos vamos por cualquier otro lugar y nos olvidamos de la verdadera razón por la cual le pedimos el carro, la casa, el trabajo, la beca, en fin. Amados hermanos, no vamos a hacer más largo el discurso. Piensa en este momento, ¿qué le has prometido al Señor? ¿Qué crees que tú no le has cumplido a Dios? Y revalúa. Vuelve a este capítulo 28 de Génesis, cuando bajo presión, bajo cansancio y fatiga, Jacob se quedó dormido y tuvo una experiencia. Y de acuerdo a esa experiencia, hizo un compromiso. Y el compromiso, ¿sabe? Por eso Números 23:19 nos dice que Dios, nuestro Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepiente. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios en Génesis 3:15 dio una promesa de redención. Y parece que esa promesa se prolongó, pero Dios prometió, y recuerda que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el tiempo de Dios, en el cairo de Dios, en el momento de Dios, Jesús nació tal cual como el profeta Isaías nos lo narra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Príncipe de paz, Dios admirable, consejero, Dios fuerte. Porque aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios hizo una promesa en Génesis 3:15 y en Mateo encontramos el cumplimiento de esa promesa. El Salvador vino al mundo, el Salvador creció, el Salvador durante 3 años anunció el reino de Dios. Nuestro Salvador fue a la cruz del Calvario, y allí murió por ti y por mí, derramando su sangre, siendo molido por nuestras rebeliones. Fue sepultado nuestro Salvador, pero al tercer día se levantó de entre los muertos victorioso, y hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Dios cumplió, Jacob no cumplió. Muchas veces tú y yo no le hemos cumplido al Señor. Y antes de Jesús, cuando Jesús fue ascendido nuevamente al cielo, los ángeles se acercaron y le dijeron a sus discípulos: ¿qué hacéis mirando arriba? Así como ahora ven ir, Él volverá. Dios cumple su palabra. Por eso nosotros no debemos hacer pacto, porque los hombres violan los pactos. Mas Dios es un Dios de paz. Él dijo que Jesús volverá y vuelve. Iglesia, preparémonos, santifiquémonos, llenémonos del Señor y preparémonos para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta palabra en esta mañana haya sido de gran edificación, de mucha bendición para tu vida. Y ahí vamos a hacer una leve oración. Dile a Dios en esta mañana: Señor, no quiero hacer más votos a la ligera. Quiero entrar a tu casa más para oír tu voz que para hacer compromiso. Este año te voy a servir bien, voy a hacer ujier, voy a hacer esto. Y cuando nos toca, le incumplimos. Por lo más mínimo, a veces una llamada, a veces una visita, a veces un mensaje. Y esa persona lo necesita y le incumplimos al Señor. Piensa, ¿por qué no has recibido ciertas cosas? Es porque no hemos cumplido.
porque hicimos un compromiso en casa de Dios y cuando la bendición vino, cambiamos el rumbo y ya no estamos en la casa de Dios. Padre, en esta mañana, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad. Permite que esta palabra no vuelva vacía al corazón de nosotros, ni mucho menos al trono de la gracia. Permite que esta palabra haya caído en buena tierra y que pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, coloco la iglesia, no solo de Manizales, sino la del mundo entero, para que reevaluemos nuestro andar, nuestros compromisos delante de ti y podamos hacer más uso de nuestro oído para oír que de nuestra boca para hablar. No quiero hacer votos más a la ligera, porque no quiero que mi propia boca me condene ni me haga pecar. Bendigo tu iglesia en esta mañana y confieso que en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo y a través de la revelación de tu palabra, vamos a mejorar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Te damos muchísimas gracias y colocamos esta nueva semana que viene en tus manos, no con un compromiso humano, sino con un deseo de obedecer tu voz, Señor. Oramos en acción de gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amada iglesia, un fuerte abrazo desde la distancia. Que el Dios de los cielos los continúe bendiciendo y espero que así como a través de este medio, en breve podamos hacerlo en vivo y en directo. Oraremos para que Dios nos dirija, para que la iglesia siga creciendo aquí en la tierra. Les amo, les bendigo y un abrazo fraterno. Bye, bye.